Al amanecer del 4 de febrero de 1811, en la Mure d'Isère, una pequeña y humilde aldea situada al pie de los Alpes franceses, nacía Pedro Julián Aymard. Era una época de gran agitación social y espiritual. Francia aún se recuperaba de las heridas dejadas por la Revolución Francesa y el período napoleónico. A pesar de las incertidumbres políticas y religiosas, la familia de Pedro Julián mantenía firme su fe católica, transmitida de generación en generación. Fue en este ambiente sencillo, pero profundamente arraigado en los valores cristianos, donde el pequeño Pedro dio sus primeros pasos en la vida y en la fe. Los padres de Pedro Julián, Julio Aymard y Magdalena Perroy, eran campesinos trabajadores, conocidos en la aldea por su piedad y honestidad. Desde temprano la madre transmitió al hijo el amor por la oración, especialmente la devoción al Santísimo Sacramento. Era común que Pedro, aún niño, la acompañara a misa y pasara largos minutos ante el tabernáculo, fijando la mirada en el altar, como si ya presentara la misión que Dios le confiaría. La sencillez y la disciplina del hogar moldearon su carácter. Desde muy pequeño, Pedro mostró una sensibilidad espiritual poco común para su edad. Mientras otros niños se distraían fácilmente, él permanecía recogido, contemplando el crucifijo o las imágenes de los santos. Cierta vez, su madre lo encontró de rodillas repitiendo lentamente las palabras de la consagración que había oído en la misa, como si intentara grabar cada gesto del sacerdote en su alma. Estas señales tempranas eran, para la familia y para el párroco local, indicios de que Dios lo llamaba a algo especial. En aquel tiempo, Francia aún vivía los efectos de la persecución religiosa iniciada durante la Revolución, cuando conventos y monasterios fueron cerrados y muchos sacerdotes fueron asesinados o exiliados. En la Mure, sin embargo, la fe resistía, sostenida por familias como la de Pedro. Él creció escuchando historias de mártires y confesores de la fe, relatos que inflamaban su corazón con un deseo ardiente de servir a Dios. El pequeño poblado, aunque aislado, era un refugio para la práctica católica. La educación de Pedro fue sencilla y marcada por limitaciones materiales, pero riquísima en valores. Asistía a la escuela local, donde se destacaba por su aplicación en los estudios y el respeto a los maestros. No había en la aldea grandes bibliotecas, pero Pedro aprovechaba cada oportunidad para aprender. El catecismo era su libro preferido, y en él encontraba no solo doctrina, sino también inspiración para seguir un camino de santidad. Su prodigiosa memoria le ayudaba a memorizar largos pasajes de oraciones y fragmentos bíblicos. La primera comunión de Pedro Julián fue un hito inolvidable en su vida. Se preparó con extremo celo, participando en las instrucciones del párroco y haciendo frecuentes visitas al Santísimo. El día de la celebración, sus ojos brillaron de emoción al recibir por primera vez a Jesús Eucarístico. Más tarde recordaría este momento como el instante en que sintió claramente el llamado a dedicar toda su vida a la presencia real de Cristo en el altar. Fue el inicio de una amistad profunda e indisoluble con el Señor. Desde esa primera comunión, Pedro buscaba con frecuencia momentos de adoración silenciosa. A menudo salía temprano de casa para llegar antes de la misa y permanecer en oración. Cuando el templo estaba cerrado, se sentaba en los escalones de la iglesia, rezando frente a la puerta como si estuviera a los pies del mismo Cristo. Esa perseverancia en la oración y ese amor ardiente por el Santísimo Sacramento se convertirían en la marca de toda su vida sacerdotal. Sin embargo, la juventud de Pedro no estuvo exenta de pruebas. Aún en la adolescencia, sufrió la dolorosa pérdida de su madre, que falleció dejando en él un profundo vacío. La ausencia materna fue para Pedro una cruz pesada, pero también un llamado a la madurez espiritual. Recurrió aún más a la Virgen María, a quien confiaba sus dolores y dificultades. Esa relación filial con Nuestra Señora sería otro pilar fundamental de su espiritualidad. Tras la muerte de la madre, Pedro asumió algunas responsabilidades en la pequeña propiedad familiar, ayudando al padre y a los hermanos. Aún con las tareas del campo, no descuidaba la vida de oración. Su deseo de convertirse en sacerdote crecía cada día,
pero las condiciones financieras y las responsabilidades familiares eran grandes obstáculos. Aún así, mantenía viva la llama de la vocación, esperando con paciencia el tiempo y los medios que la providencia le concedería. El párroco de la Mure, al percibir el celo y la piedad de Pedro, lo animó a seguir el llamado sacerdotal. Con esfuerzo y sacrificio, logró inscribirlo en una escuela en Grenoble, para que pudiera continuar los estudios necesarios para ingresar al seminario. El cambio a la ciudad fue un gran desafío para el joven, que dejaba el ambiente familiar para enfrentarse a un mundo más amplio, con nuevas exigencias y tentaciones. Sin embargo, su fe sólida lo sostenía. En Grenoble, Pedro se encontró con compañeros de diferentes orígenes y pensamientos, algunos alejados de la fe. Lejos de dejarse influenciar negativamente, buscaba ser ejemplo de conducta, siempre respetuoso y dedicado a los estudios. Pasaba horas en la capilla del colegio, pidiendo a Jesús fuerzas para perseverar. Su vida discreta y devota llamaba la atención de los profesores, que veían en él a un alumno de virtudes poco comunes. Un episodio memorable de su juventud ocurrió cuando, caminando por las calles de Grenoble, Pedro encontró una pequeña iglesia abierta. Al entrar, percibió que el Santísimo Sacramento estaba expuesto para la adoración. Inmediatamente se arrodilló y, absorto en la oración, se olvidó del tiempo. Este hábito de buscar y visitar iglesias para estar ante el Señor se convertiría en una de sus prácticas constantes, incluso antes de ser ordenado sacerdote. A pesar de todo su fervor, Pedro enfrentaba serias dificultades de salud. Desde joven sufría de debilidad física y problemas respiratorios, lo que llegó a amenazar la continuidad de sus estudios. Hubo momentos en los que pensó que sería imposible alcanzar el sacerdocio. Sin embargo, su confianza en Dios le impedía desistir. Creía firmemente que si Dios lo había llamado, también le daría la gracia necesaria para cumplir la misión. Con la salud debilitada, Pedro regresó temporalmente a la Mure para recuperarse. Ese periodo de convalecencia no fue de inactividad. Lo aprovechó para profundizar en la lectura espiritual y ayudar al párroco en las funciones parroquiales. Su presencia edificaba a los fieles, que veían en él a un joven de fe ardiente y alegría serena, incluso ante las pruebas. Restablecido, Pedro volvió a Grenoble para retomar los estudios. Su madurez y perseverancia impresionaban a todos. Ahora más consciente de las dificultades y exigencias del sacerdocio, se dedicaba con empeño a la teología y la espiritualidad, manteniendo siempre el foco en la misión de servir a Cristo y a la Iglesia. Sabía que cada día de estudio era un paso más hacia el altar. En su adolescencia tardía, Pedro comenzó a desarrollar una devoción aún más intensa a la Eucaristía, comprendiéndola no solo como presencia real de Cristo, sino como centro y fuente de toda la vida cristiana. Pasaba largos periodos meditando sobre el misterio eucarístico y ya nutría el deseo de difundir esa devoción entre los fieles, aunque aún no imaginaba la amplitud de su futura misión. El contacto con sacerdotes ejemplares en Grenoble fortaleció su ideal. Algunos padres, conocedores de su historia, le aconsejaban perseverar, aún con la salud frágil. Le decían que Dios no elige a los más fuertes, sino a quienes confían plenamente en Él. Estas palabras alentaban a Pedro, que veía en su propia fragilidad una oportunidad de depender aún más de la gracia divina. En ese periodo también cultivó amistad con otros jóvenes vocacionados, formando un pequeño grupo de apoyo espiritual. Juntos rezaban, estudiaban y se animaban mutuamente en el camino. Pedro se destacaba por su serenidad y firmeza de principios, cualidades que lo convertían en referente entre sus compañeros. Un punto decisivo en su formación fue el descubrimiento de las obras de San Juan Eudes y de San Alfonso María de Ligorio, cuyos escritos sobre la Eucaristía y la devoción al Sagrado Corazón tocaron profundamente su espíritu. Estos textos moldearon su visión teológica y pastoral, despertando en él el anhelo de llevar a los fieles a una relación más íntima con Cristo presente en el altar. Pedro aprendió desde temprano que la vida espiritual exige sacrificio. Practicaba pequeñas mortificaciones diarias,
ofreciéndolas por la santificación de los sacerdotes y el fortalecimiento de la fe en Francia. Esta disposición al sacrificio se haría más evidente en los años futuros cuando asumiera grandes responsabilidades en la Iglesia. La vocación de Pedro maduró como fruto de una larga preparación, tanto intelectual como espiritual. Comprendía que no bastaba desear ser sacerdote, era necesario ser todo de Cristo, renunciar a sí mismo y abrazar la cruz con alegría. Esa conciencia lo acompañaría toda la vida, especialmente cuando tuviera que enfrentar incomprensiones y desafíos en la misión que Dios le confiaría. En 1829, con 18 años, Pedro ingresó en el seminario menor, dando así un paso concreto hacia el sacerdocio. La alegría era inmensa, pero pronto surgirían nuevas pruebas. Las exigencias del estudio y las dificultades de salud volverían a poner a prueba su perseverancia, pero su confianza en la providencia permanecía inquebrantable. En el seminario, Pedro se destacó no solo por su aprovechamiento académico, sino por su piedad. Participaba en todas las actividades espirituales con gran recogimiento y prestaba especial atención a la liturgia. Su devoción al Santísimo Sacramento continuaba creciendo, convirtiéndose en el eje central de su vida interior. El ambiente del seminario era también un campo fértil para el discernimiento vocacional. Pedro procuraba escuchar atentamente los consejos de sus formadores, acogiendo orientaciones y correcciones con humildad. Sabía que estaba siendo moldeado para una misión que exigiría no solo conocimiento teológico, sino, sobre todo, santidad de vida. Al concluir esta primera fase de formación, Pedro Julián Aymard ya poseía una clara conciencia de su llamado: ser sacerdote para adorar, amar y hacer amar a Jesús en la Eucaristía. Aunque aún no sabía de qué manera Dios realizaría plenamente este propósito, estaba decidido a entregar toda su vida a ese ideal, confiando en que el Espíritu Santo lo guiaría en los próximos pasos. Ordenado en 1834, Pedro Julián Aymard entró en el ministerio sacerdotal con un ardor que apenas cabía en su pecho. La salud frágil no le impidió asumir su primera parroquia en Chate, donde encontró fieles dispersos y poca práctica sacramental. Sin desanimarse, se dedicó a restaurar la dignidad litúrgica, reformando altares, enseñando el catecismo de puerta en puerta y abriendo el confesionario hasta altas horas. Su presencia constante ante el sagrario, incluso exhausto, hizo nacer en muchos el deseo de volver a la misa dominical. En poco tiempo, la iglesia antes casi vacía se convirtió nuevamente en el corazón de la comunidad. El traslado a Monteynard trajo desafíos semejantes y confirmó su estrategia. Todo comenzaba por la Eucaristía. Procesiones y horas santas reavivaron la fe, mientras las visitas a los enfermos y a los pobres daban rostro concreto al amor sacramental que predicaba desde el púlpito. Las crisis de salud, sin embargo, se volvieron frecuentes. En cada recaída, Pedro ofrecía el sufrimiento por la santificación de los fieles. El vacío dejado por la muerte de la madre fue llenado por un abandono filial a la Virgen María, a quien confiaba el apostolado y las propias debilidades. Así maduró en su corazón el anhelo de entregarse de forma aún más radical. El contacto con los padres maristas le reveló un camino comunitario en el cual la devoción mariana se unía al trabajo misionero. En 1839, tras profundo discernimiento, decidió dejar la diócesis e ingresar en la congregación, renunciando a la seguridad parroquial. Allí descubrió la itinerancia de las misiones populares, predicaciones en aldeas, catequesis a multitudes, retiros para clero y laicos. Sus palabras sencillas, inflamadas de amor eucarístico, convertían corazones endurecidos y despertaban vocaciones dormidas. Incluso en caminos embarrados, inspiraba a los compañeros con el estribillo: un misionero debe ser todo para Jesús y todo para las almas. Como formador de jóvenes maristas, Pedro insistía en la importancia de la adoración personal. Enseñaba que un predicador, antes de hablar de Dios,
necesitaba escuchar a Dios largamente en el silencio del sagrario. Bajo su orientación, muchos novicios transformaban el tiempo libre en visitas al altar, donde aprendían más que en los libros. La creciente responsabilidad de provincial lo colocó ante tareas administrativas, pero no le robó el espíritu contemplativo. Incluso redactando informes, mantenía la mirada interior vuelta al tabernáculo, convencido de que la eficacia pastoral brota de la intimidad con Cristo. Con el paso de los años, el llamado específico a difundir la adoración perpetua se volvió avasallador. En las noches de vigilia, sentía que Jesús sacramentado le pedía una obra nueva, enteramente consagrada a la Eucaristía. Las sucesivas confirmaciones internas y externas culminaron en 1856 en la valiente decisión de dejar a los maristas para fundar la Congregación del Santísimo Sacramento. La obediencia costó lágrimas, despedidas dolorosas e incertidumbres materiales, pero Pedro caminó seguro de que, donde está la voluntad de Dios, allí está nuestra paz. Así nació el primer núcleo de adoradores que cambiaría para siempre el rostro de muchas comunidades cristianas. Cuando, el 13 de mayo de 1856, se abrió la puerta de la pequeña casa en la Rue d'Enfer, en París, comenzó oficialmente la aventura de la Congregación del Santísimo Sacramento. El lugar era modesto, el mobiliario escaso y el sustento incierto, pero el fervor de los primeros compañeros suplía cualquier recurso. Turnándose ante el altar improvisado, pasaban horas en oración silenciosa, convencidos de que el futuro de la obra no dependía de cofres llenos, sino de corazones inflamados. Ante cada dificultad, Pedro repetía: «La adoración es nuestro tesoro, lo demás vendrá por añadidura». Desde el inicio, el fundador unió contemplación y misión. Tras largas vigilias nocturnas, salían por las calles obreras de París, invitando a los niños a la catequesis y a los adultos a la confesión. Muchos, intrigados por la alegría de aquellos hombres pobres, aceptaban la invitación y descubrían en la capilla un descanso para el alma cansada. Los domingos, las procesiones eucarísticas rasgaban la indiferencia religiosa del barrio, recordando a cada transeúnte que Dios habitaba en medio de ellos. Se multiplicaban relatos de conversiones profundas, atribuidas a simples instantes ante el ostensorio. La aprobación del arzobispo Ciboure alentó nuevas fundaciones. En Marsella, Angers y Lyon se repitió la misma historia. Pequeñas comunidades, pocos recursos, pero un gran amor al Santísimo. Para Pedro, la expansión no era cuestión de números, sino de fidelidad al carisma. Antes de abrir cualquier casa, se aseguraba de que hubiera adoradores suficientes para sostener día y noche la alabanza al Señor. Sin esa llama, decía él, la obra sería una lámpara sin aceite. El celo de Pedro se extendió a los laicos. Inspirado, creó las agregaciones del Santísimo Sacramento, permitiendo que familias enteras se comprometieran con turnos de adoración en sus parroquias. Así, la espiritualidad sobrepasaba las paredes de los monasterios y penetraba hogares, escuelas y talleres. Hombres rudos de fábrica se arrodillaban junto a niños en silencio reverente, demostrando que el amor eucarístico no hace distinción de condición social. En 1864, la aprobación pontificia confirmó la autenticidad del carisma e impulsó la obra más allá de las fronteras. Pedro, sin embargo, permaneció humilde. Se llamaba a sí mismo pobre siervo del Santísimo y recordaba a los hermanos que la grandeza de la congregación no se medía en edificios, sino en almas transformadas por el encuentro con Jesús. El ritmo incansable de viajes, prédicas y fundaciones desgastó su cuerpo, pero fortaleció su espíritu. Hasta el último latido de su corazón, deseaba solo una cosa: que Cristo fuera amado en el sacramento de su amor. Con la congregación sólidamente enraizada en Francia, llegó la hora de lanzar redes en aguas más profundas. Bélgica fue el primer territorio extranjero en acoger la obra. Allí, la tradición de procesiones del Corpus Christi encontró eco en el ideal de adoración continua.
Casas modestas se convirtieron en centros de irradiación eucarística, donde sacerdotes, religiosas y laicos aprendían a ligar cada acción pastoral al sagrario. Pronto surgieron invitaciones de Roma, que veía en la congregación un aliado para reavivar el fervor en tiempos de creciente racionalismo. La expansión no se limitó a Europa. En Brasil, religiosos enfrentaron distancias inmensas y culturas diversas para erigir capillas de adoración en puertos, haciendas de café y villas del interior. La simple exposición del Santísimo atraía a trabajadores analfabetos y señoras de la sociedad, unidos por la misma hambre de Dios. En Norteamérica, el ritmo industrial acelerado exigía horarios flexibles. Entonces los hermanos abrieron turnos de adoración de madrugada, ofreciendo refugio espiritual a obreros de fábricas e inmigrantes cansados. Cada nueva fundación revelaba desafíos específicos: climas extremos, idiomas desconocidos, oposición de grupos anticlericales. Pedro enseñó a responder con paciencia y confianza. Si el Señor quiere permanecer aquí, abrirá las puertas. Con esta certeza, surgieron congresos eucarísticos regionales, embriones de los grandes encuentros internacionales que más tarde congregarían multitudes en torno al pan vivo. Laicos formados por la congregación se convirtieron en apóstoles en sus parroquias, organizando horas santas e incentivando la comunión frecuente, práctica que el futuro San Pío X oficializaría para toda la Iglesia. En el corazón de este impulso misionero permanecía la sencillez. Las casas religiosas, por más numerosas, mantenían mobiliario espartano y horarios rigurosos de oración. La belleza aparecía en la liturgia cuidadosamente preparada: cantos gregorianos, luz de velas, incienso que se elevaba como ofrenda. Muchos obispos, tocados por esta reverencia, pedían a los adoradores que formaran al clero local en el Ars Celebrandi. Así, la congregación se convirtió en puente entre tradición y renovación, uniendo pasado y futuro en la llama perenne del altar. Cuando la fama de Pedro traspasó océanos, él repetía que el verdadero protagonista era Jesús sacramentado. Para probarlo, redobló la vida de penitencia: ayunos discretos, noches en el suelo de la capilla, sonrisas ofrecidas incluso cuando las fuerzas escaseaban. El mundo podía llamarle apóstol de la Eucaristía, pero él se veía solo como el mensajero que conduce a la puerta del Rey. Fue con este espíritu que aceptó los sufrimientos finales que precedieron a su muerte, seguro de que la obra continuaría por la fuerza de la presencia real de Cristo. A partir de 1867, las crisis de salud se volvieron más severas. Cada tos violenta le recordaba que el cuerpo tenía límites, pero el alma parecía ensancharse en deseo de reparación. Pedro comprendió entonces que necesitaba unir aún más la adoración a la penitencia, ofreciéndose como holocausto en favor de quienes vivían alejados de los sacramentos. Ayunos prolongados, noches en vela ante el altar y largas meditaciones sobre la pasión marcaron sus últimos años. Al no encontrar reposo, transformaba el dolor en intercesión silenciosa. Durante la Guerra Franco-Prusiana, las casas de la congregación acogieron heridos y refugiados. Pedro, debilitado, animaba a los hermanos por cartas, enseñando que cada venda puesta en una herida podía ser un acto de adoración si se hacía en unión con Cristo sufriente. Esta visión integró definitivamente caridad y culto, mostrando que la hostia consagrada impulsa a la donación concreta. Incluso limitado a la escritura, el fundador continuó orientando fundaciones y nombrando superiores capaces de custodiar el carisma. En Namur, a donde se retiró en los meses finales, la infancia y el fin de la vida se encontraron. El mismo altar donde recibió la primera comunión se convirtió en el lecho de despedida. Allí celebró misa cuantas veces pudo, arrastrándose hasta el presbiterio, sostenido por hermanos conmovidos. Cada palabra de la consagración salía como un susurro, pero invadía la iglesia con fuerza de testamento. Guardaba en el corazón la certeza de que la congregación florecería si permanecía pequeña a los ojos del mundo y grande en adoración.
Al amanecer del 1 de agosto de 1871, tras recibir los últimos sacramentos, Pedro posó la mirada en el ostensorio colocado a la cabecera y entregó el alma. El silencio que siguió fue roto por un cántico suave de los hermanos que agradecían a Dios por el don de aquel padre. Se difundió rápidamente la noticia. El apóstol de la Eucaristía partió hacia la adoración eterna, pero su muerte fue semilla. Antes de que terminara el año, nuevas vocaciones llamaban a las puertas de los noviciados y empezaban a circular historias de curación atribuidas a su intercesión. La nostalgia no impidió que la congregación actuara. Reunidos en capítulo, los religiosos decidieron regirse estrictamente por las constituciones y las cartas del fundador. El lema era claro: nada innovar sin necesidad, nada omitir de lo esencial. La tumba de Lamure se convirtió en fuente de consuelo y fervor. Peregrinos llegaban con velas y rosarios, y muchos salían transformados. Esta corriente de gracias fortaleció a los hermanos para consolidar las casas existentes y responder a nuevas invitaciones misioneras. La formación interna cobró relevancia. Instructores leían en voz alta los escritos de Pedro a los novicios, explicando que cada párrafo había nacido de horas de adoración. Así, el estudio no era mero ejercicio académico, sino prolongación de la oración. En la Francia de posguerra, marcada por crisis sociales, los adoradores se involucraron en obras de socorro, distribuyendo pan y alojamiento. Lo hacían no como una ONG, sino como extensión de la mesa eucarística, donde Cristo se parte por todos. Relatos de milagros llegaron al Consejo General desde distintos países. Curas de enfermedades incurables, reconciliación de matrimonios, conversiones instantáneas ante el sagrario señalado por Pedro. Todo fue cuidadosamente documentado. Estos dosieres alimentarían años después el proceso de beatificación. No obstante, los superiores insistían: el mayor milagro es un alma que vuelve a la gracia. Trabajemos por esos prodigios cotidianos. En pocos años, el mapa de la congregación mostraba puntos de luz en varias naciones europeas, en América y en nuevas misiones en África. Cada fundación replicaba el mismo trípode: adoración 24 horas, catequesis y caridad. Incluso donde escaseaban sacerdotes, laicos comprometidos mantenían turnos nocturnos, demostrando que la Eucaristía es fuerza para los sencillos. Esta fidelidad atrajo el reconocimiento de obispos y la ayuda discreta de benefactores. Al terminar la década de 1870, quedó claro que la semilla plantada por el fundador germinaba con vigor. Los hermanos enfrentaron luchas internas, carencias materiales y hostilidad anticlerical, pero permanecían firmes gracias a la unidad fraterna. Cada asamblea capitular terminaba con una hora santa comunitaria, reafirmando que las decisiones nacían a los pies de Jesús. Así, la congregación entró confiada en el nuevo siglo, guiada por la memoria viva de San Pedro Julián. El fin del siglo XIX encontró a la congregación en plena etapa de globalización. En Roma, la casa de Vía Merulana se convirtió en punto de encuentro para peregrinos que deseaban aprender el arte de la adoración. Sacerdotes estudiantes de diversas órdenes participaban en retiros y llevaban el método a sus comunidades de origen. Surgieron entonces las primeras propuestas de congresos eucarísticos internacionales, planificados en colaboración con cardenales entusiasmados. En España y Portugal, la espiritualidad encontró suelo fértil entre cofradías del Santísimo. Procesiones se prolongaban noche adentro, y muchos jóvenes elegían el altar en lugar de bailes populares. En Polonia y Lituania, bajo regímenes opresores, la presencia silenciosa del sagrario inflamaba resistencia pacífica y esperanza. Los religiosos ayudaban a esconder hostias consagradas en casas clandestinas, donde familias rezaban a riesgo de prisión. La travesía hacia las Américas abrió horizontes culturales. En Canadá francés, pequeñas capillas de madera se convirtieron en fortalezas de adoración contra la secularización urbana. En Estados Unidos,
Los turnos nocturnos se adaptaron a los turnos fabriles. Los Night Adorers eran obreros que cambiaban el bar por la presencia de Cristo. En Argentina y Chile, misiones rurales instalaron sagrarios itinerantes llevados en mulas, asegurando al menos una hora de adoración semanal en pueblos aislados. La influencia llegó al Vaticano. León XIII elogió públicamente el apostolado y concedió indulgencias a las horas santas. Pío X, gran promotor de la comunión frecuente, vio en la obra de Pedro Julián una precursora de sus reformas litúrgicas. Documentos magisteriales citaron a la congregación como ejemplo de unidad entre culto interno y acción externa, alentando a las parroquias a organizar turnos de adoración. Este reconocimiento trajo nuevos desafíos: evitar el triunfalismo y preservar la sencillez original. Los superiores insistían en formaciones periódicas, recordando que, sin el silencio interior, la grandeza exterior es máscara vacía. A pesar de la expansión numérica, cada casa se comprometía a una pobreza real, con escritorios gastados y breviarios remendados. El lujo inadmisible era sustituido por el oro de la lámpara eucarística, única riqueza que Pedro aceptaría para sus hijos. Los pasos jurídicos comenzaron con la apertura del proceso diocesano en Grenoble, donde testigos aún vivos narraron curaciones improbables y conversiones radicales ligadas a Pedro. Cajas de cartas y cuadernos espirituales fueron examinadas por teólogos que confirmaron ortodoxia y profundidad. La proclamación de Venerable coronó su fama de virtud heroica, generando alegría en las comunidades que ya lo consideraban santo. Para la beatificación, un milagro aprobado implicó la curación instantánea de una enfermedad ósea degenerativa en una joven belga tras oración ante su tumba. En 1925, el Papa Pío XI proclamó beato a Pedro Julián Aymard, resaltándolo como respuesta al racionalismo triunfante de la época. Nuevas gracias se multiplicaron, incluso en países lejanos que él jamás visitó físicamente. El milagro exigido para la canonización ocurrió en Estados Unidos. Un sacerdote con septicemia terminal se recuperó inmediatamente después de que colegas rezaran la novena del beato. La Comisión Médica Vaticana atestiguó la ausencia de explicación científica. Juan XXIII celebró la canonización el 9 de diciembre de 1962, durante las sesiones del Concilio Vaticano II, subrayando la consonancia del santo con la renovación litúrgica conciliar. Desde entonces, su fiesta litúrgica el 2 de agosto, Memoria Libre, se convirtió en ocasión para que las parroquias introdujeran horas santas, bendiciones eucarísticas y vigilias de jóvenes. Libros y películas divulgaron su historia, mientras académicos estudiaron su pensamiento como puente entre Trento y el Vaticano II. El rostro sereno de San Pedro Julián pasó a adornar capillas de adoración en todo el mundo, recordando que la verdadera reforma nace del altar. En un siglo marcado por la hiperconectividad, el mensaje de Aymard suena como una invitación al desierto del corazón. En retiros de silencio, los fieles redescubren el valor de simplemente permanecer ante el sagrario, sin prisa ni distracción. Testimonios de jóvenes liberados de vicios tras noches de adoración repiten la experiencia de obreros del siglo XIX. Solo el fuego de la presencia real consigue derretir cadenas invisibles. Parroquias que implantan turnos semanales de adoración notan aumento en las confesiones, vocaciones y obras sociales. Pastores relatan que donde la hostia es amada, la catequesis florece y las disputas internas disminuyen. Se cumple la visión de Pedro Julián. Una comunidad eucarística se vuelve naturalmente misionera, pues del altar irradia caridad que traspasa fronteras. Si la sociedad contemporánea sufre de fragmentación, la liturgia bien celebrada, centro de la espiritualidad aymardiana, ofrece experiencia de comunión real. La reverencia en el gesto, la belleza del canto y el silencio contemplativo testimonian que el ser humano no vive solo de velocidad, sino de eternidad. Cada hora santa es una lección de gratuidad en un mundo que monetiza todo.
En los ambientes digitales, influencers católicos citan a San Pedro Julián para motivar minutos de adoración virtual, animando a los seguidores a visitar al Santísimo Real. Aplicaciones indican capillas abiertas 24 horas, realizando el sueño del santo de ver a Jesús adorado sin interrupción. Así, la llama encendida en los Alpes franceses alcanza la nube de Internet, sin perder calor ni luz. La mayor prueba de la actualidad de su legado está quizá en la vida de laicos comunes, padres que, tras el trabajo, pasan por la iglesia para agradecer, enfermos que ofrecen dolores por la santificación de los sacerdotes, niños que aprenden a silenciarse ante la hostia. Las generaciones futuras encontrarán en estas experiencias el mismo tesoro que transformó a Pedro Julián, la certeza de que Dios permanece con nosotros, humilde, silencioso, apasionado. Contemplar la trayectoria de San Pedro Julián Aymard es recorrer un camino en el que la Eucaristía se revela fuente, cumbre y horizonte. Él enseña que las grandes reformas de la Iglesia no provienen de estrategias humanas, sino de la renovación del corazón ante Cristo vivo. Su vida confirma que la debilidad de salud, la pobreza de medios y la oposición externa no impiden la fecundidad cuando todo se coloca a los pies del altar. Hoy, cada cristiano está invitado a convertirse en adorador en espíritu y en verdad. Esto comienza con la asistencia a misa dominical, se prolonga en el agradecimiento después de la comunión y madura en momentos de adoración silenciosa. La experiencia transforma la forma de mirar el mundo. Los enemigos se vuelven hermanos por quienes se reza. El trabajo cotidiano se convierte en ofrenda unida al cáliz. El sufrimiento se convierte en reparación. En las familias resurgen altares domésticos, recordando que la iglesia doméstica se nutre del mismo pan de la gran asamblea. En las ciudades, capillas de adoración 24 horas brillan como faros nocturnos, ofreciendo esperanza a quien atraviesa un desierto espiritual. Entre los jóvenes, vigilias eucarísticas sustituyen fiestas vacías, demostrando que alegría y sacrificio pueden caminar juntos. Al concluir este relato, resuena el llamado del santo: orad, adorad, reparad. No se trata de un eslogan, sino de un programa de vida capaz de renovar parroquias, diócesis y naciones enteras. Quien acoge este llamado descubre que la Eucaristía no es solo alimento, sino escuela de amor, hospital de almas y anticipo del cielo. Que cada lector se deje tocar por esta herencia, haciendo eco al clamor de Pedro Julián. Venid a Jesús Eucaristía, Él os espera, Él os ama, Él desea inflamar el mundo en el fuego de su corazón. Ante tan grande promesa, solo nos queda abrir las puertas, arrodillarnos y permitir que el silencio luminoso del sagrario transforme la historia, empezando por nuestra propia vida.